Bienvenida a este nuevo día, a este día 2 del reto. Hoy vamos a trabajar ya sí las cartas, porque hemos venido a un reto para aprender la parte sistémica en cada carta. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero era importante la clase de ayer para que entiendas cómo se manifiesta el miedo, que es importante que en una lectura de tarot aprendamos sobre todo ese lenguaje emocional. Nadie nos dice. Cuando tú le preguntas a alguien qué siente, las personas no te saben responder porque nadie nos enseñó a darle valor. Y hoy vamos a adentrarnos, sí, en esta parte de, vale, ¿y qué me están diciendo las cartas a nivel sistémico? Yo sé que muchas de las que podéis estar viendo este vídeo habréis aprendido los significados de cada carta. Como te expliqué ayer, hay tres factores importantes que nos marcan, que marcan nuestra vida y que marcan nuestra identidad. Uno es ese transgeneracional, el otro es ese proyecto y sentido y el otro es nuestra niña interna que empezó a aprender que la vida era de una manera. Entonces, toda esa información nos las marcan las cartas. Hoy, aparte de hacerte un viaje por ellas, quiero detenerme en detalles que nos llevan a trabajar o ese proyecto y sentido, a trabajar ese transgeneracional en algunos de los detalles que trabajamos en la formación completa de tarot. Y quiero hacer un recorrido de por qué vemos nosotras en la tribu de esta forma el tarot. Porque el camino que va del loco, ¿no? De este loco a la carta del mundo es un camino de autoconocimiento por el que pasamos cada ser humano. Por eso, para mí no es importante o relevante que cada vez que sale una carta tú digas, ay, no, pues esto van a ser movimientos lentos, es una entrada en crisis. Vete más allá, vete porque cada carta tiene mucha información que todavía a día de hoy no se ha descubierto y que a lo mejor tú le das un sentido. Así que no te limites a lo que te pone solo en los libros. Intenta sacar tu manera de ver el tarot. Intenta sacar tu metodología. Eso es lo más bonito, porque ahí sacarás tu sistema para poder acompañar a las personas que llegan a ti. Y sí, sé que muchas personas de las que llegan al tarot, yo me incluyo de hace mucho tiempo atrás, era porque yo necesitaba saber, porque tenía mucho miedo. No tenía las herramientas en ese momento para entender que todo partía de mí y que si yo tenía miedo, por mucho que me dibujara una situación, iba a seguir experimentando el mismo miedo de una forma u otra, porque esa es la idea que tengo acerca de mí. Así que vamos a empezar. Fíjate que este loco es el que inicia el viaje a sentirme completa. Pero este loco, fíjate que aquí la carta del mundo está rodeada de los cuatro elementos, de los simbolismos de este angelito simboliza esas copas, esa parte emocional. Este águila simboliza las espadas, ese aire, esa mente, esos pensamientos. Aquí tenemos este león que simboliza ese fuego interno, ¿no? Que eso sería esa parte, esa energía vital, esa rabia, ese amor, esas pasiones. Y luego tenemos aquí este buey, que es el único, si te fijas, que no tiene el arito en su cabeza, que es el que sacrifican. Nos habla de la parte terrenal, de esa parte de materia que es la tierra, puede ser mi cuerpo, el dinero, ¿no? Que son esos oros en el tarot. Y este loco, todo esto ya lo tiene aquí, lo acompaña en el viaje, aunque él no tiene ni idea de que le acompaña. El loco nos simboliza ese empezar sin saber quién soy. Cuando dices, necesito hacer un cambio, pero de alguna forma no sé ni para dónde ir, a veces doy vueltas y no sé, esa llegada. Por eso esta carta muchas veces nos hace ir a ver em, esa llegada también al mundo. ¿Cómo fue tu llegada al mundo? ¿Qué esperaban de ti? Ese proyecto y sentido. El loco nos ayuda a también entender a esos personas apartadas del sistema. ¿A quién se les apartó porque se les excluyó como locos? Acuérdate que somos duales. Está los que se aceptan, los que no se aceptan, ¿no? Muchas familias se vive esa exclusión, ese rechazo, porque hay mucha memoria inconsciente de rechazo y como eso dolió, yo no quiero ser ese. Y por eso hago todo lo que tú me digas. Hasta que entiendo que no soy eso, empiezo a integrar esa sombra y empiezo a poder ser yo desde quien creo ser y soltando esa idea de que no me van a querer. ¿Vale? Este loco nos puede estar hablando de este, es el que inicia el viaje, pero aquí nos encontramos con la carta número uno. Vamos a trabajar las cartas de dos en dos, la uno y la 11 porque tienen información muy similar. Si te fijas aquí, la uno y la 11
tienen un símbolo del infinito en su cabeza. Y esto nos habla de personas muy habilidosas a nivel mental. Pero hay una diferencia. ¿La diferencia cuál es? Que el mago en su cabeza tiene 8 monedas de oro y que la fuerza en su cabeza tiene los dientes de este león. Esto nos dice que están en un proceso vital diferente. Este mago nos habla de que estas monedas de oro, estas 8 monedas de oro, lo van a conectar directamente con la carta número 8, que es la justicia. ¿Qué quiere decir? Que al ser el número 1, todavía sus ideas no son propias. Las van a conectar con las ideas de su clan, de su mamá. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Por qué lo conectamos con esto? Porque el amarillo nos habla de las ideas, de las creencias. También el tarot también nos profundiza mucho en los colores y eso lo estudiamos en la tribu. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que esta persona todavía no es madura por sí misma, que sus ideas todavía vienen, y esto nos habla del transgeneracional. ¿Qué quiere decir? Que cuando haya un arquetipo con esta persona me va a hablar de que posiblemente está repitiendo ideas que ya están muy ancladas en el sistema. ¿Entendés? Entonces, esto nos habla del transgeneracional. ¿Qué más nos va a invitar a mirar? El embarazo. ¿Cómo fue esa concepción de la persona? ¿Qué pasó aquí, en ese inicio de la vida? ¿Qué pasó con la invitación que nos hace este mago? Nos habla también de las dudas, ¿Por qué? Porque no sabe hacia dónde. Es una persona que como no tiene clara quién es, no puede tomar una decisión en base a quien cree ser, sino a los patrones inconscientes, tanto de su infancia, tanto de su transgeneracional. Aquí habría que revisar esa parte que este mago nos está invitando. La carta de la fuerza nos está queriendo, fijaros cómo ya mira al futuro. Esta carta ya ha pasado por las 10 anteriores, ya ha hecho un recorrido y nos está hablando de ese momento en el que a veces entramos en lucha con la vida, ¿no? Pasa cualquier cosa y te pones al hacer, ¿no? Esa energía vital está saliendo. ¿Qué pasa? Que nos puede mostrar dos estados. Ese estado de saco esa fuerza vital o ese estado de reprimo esa fuerza vital. Nos puede hablar de los dos, pero es un arquetipo de una mujer fuerte, muy poderosa. Y aquí, dependiendo de lo que nos quiera decir en el momento o cómo sintamos la carta, también puedo pensar qué es lo que me hace reprimir esa fuerza, esa sexualidad, eso que tengo que decir, eso que quiero hacer, eso que me nace. ¿Quién me enseñó a reprimir esto? ¿Hacia dónde mira la carta? ¿A qué le da la espalda? Son informaciones súper importantes para entenderla. Con el 2 y el 12 nos vamos a ir a la carta de la papisa y a la carta del colgado. Y aquí sí que también hay mucha información transgeneracional. Aquí tenemos que aprender a revisar el árbol y esto también lo vas a estudiar en la tribu. Nosotros, todo lo que son los simbolismos inconscientes que traemos, ¿no? El por qué nací en la familia que nací, ay, perdón, por qué nací el día que nací, por qué nací en el cumpleaños de mi abuela, ¿no? O por qué me pusieron su nombre, por qué mi hermano y yo nos llevamos 3 días. Todo ese simbolismo lo vamos a estudiar y de aquí las cartas nos hablan. Son dos cartas para ir hacia adentro, para adentrarnos en el interior. Ella me va a revisar también ese embarazo de mamá, porque este es un arquetipo materno, pero aquí hay un huevo, ya está gestando. Me va a ir a invitar a ir a esa gestación, a ese momento de gestación, porque si ahí se habitaron miedos, si ahí mamá sintió que era una carga tener otro hijo, tú vas a creerte eso de ti. Y eso es lo que vas a tener que trabajar, sin culpar a mamá, que mamá hizo lo que pudo, pero tú tienes ahí una idea inconsciente que necesitas soltar y te necesitas liberar, porque si no la vida la vas a experimentar desde ahí. ¿Qué nos habla el colgado? Que también es un momento de parar, de esperar, de ir hacia adentro. Fijaros, tenemos 3 colores que vamos a adentrarnos en esta carta. El amarillo es mi sistema de creencias, mi sistema de pensamientos. El verde es una transformación. Buscamos una transformación. Y el rojo es el color de la acción, del movimiento. Aquí tenemos 2 ramas, simbolizando el árbol familiar de papá y el árbol familiar de mamá. Yo estoy aquí para intentar cortar con todo lo que me limita, lo que no me deja avanzar. Y necesito verlo. Cuando me sale esta carta, necesito ver qué es lo que todavía de aquí estoy aquí parado para ver qué necesito transitar, qué necesito dejar ir, ¿vale?
¿Qué más nos va a invitar a ver esta carta? Mi parto. ¿Cómo fue mi parto? ¿Vale? Si tuve complicaciones, si venía con vueltas de cordón, si es que mamá murió en el parto, ¿qué pasó en ese parto? Porque ahí también me puede estar dando información esta carta para ir a entender por qué me pasa lo que me pasa. A veces no se puede avanzar en la vida y es que viene con dos vueltas de cordón y es que me costó, cada vez que tengo que hacer algo nuevo, es como me cuesta o no pude nacer porque tuve que nacer por cesárea. Todo eso tiene un simbolismo que nos creo una idea inconsciente acerca de cómo es la vida. Nos vamos a ir a la 3. Fijaros en el camino que están haciendo las cartas. De no saber a quién soy, empiezo con el mago y empiezo a ver todas las posibilidades, ¿no? La papisa y el colgado me hacen ir hacia adentro a integrar quién soy. Y el número 3 me lleva directamente, y el 13 a darme al mundo, a todo lo que había reprimido esa papisa, ¡puf! Ponerlo al servicio, todo lo que ese colgado había visto que tenía que trabajar, que soltar, que dejar ir. La muerte me invita a cortar con ello, a entregarlo. Pero fíjate, si ponemos la carta de la fuerza, ¿no? La carta de la fuerza es cuando yo entro en lucha con algo. La carta número 12 es justo el colgado. Me tengo que rendir. Cuando entro en lucha en el presente, necesitamos rendirnos. No puedes cambiar el presente, porque todo el rato que tardes en rendirte es el rato que vas a estar sufriendo, hasta que entiendes, procesas y dejas ir y la muerte actúa. La muerte es esa carta que nos lleva a esa acción, a ese movimiento. ¿Qué información hay aquí? Aquí nos está hablando de que está trabajando toda la sombra familiar. Esta es una carta que tenemos que ir a trabajar el inconsciente familiar. ¿Por qué? Porque aquí me habla de mi mamá y de mi papá, que son mis patrones. Es todo lo negro en el tarot, son esa parte de sombras que necesito limpiar para poder llegar a transformarme. La carta de la emperatriz, en cambio, me está diciendo que tome el poder que me habite, que aunque no sea cómo lo voy a hacer, porque la emperatriz sabe que si da a la vida, no sabes cómo lo vas a hacer, pero te invita a que te dirijas, a que empieces a hacerlo, a que empieces a habitarte, aunque hayan experiencias complicadas. Lo que te explicaba ayer de Simba, cuando se le dice, escúchame, recuerda quién eres, pasa y atraviesa un desierto. Esto es lo que hace esta emperatriz, se atreve. ¿Cuántas cosas no te has atrevido a hacer porque te crees limitada? ¿Cuántas cosas por miedo has dejado de intentar ni siquiera? Por miedo. Esta emperatriz nos muestra ese camino de actúa, hazlo. ¿Por qué? Porque llegará el 4 y cada vez que tú experimentes algo, a pesar de tu miedo, vas a empezar a entender, a sentirte segura, a sentir el poder que te habita. Esta carta es una carta que nos habla de eso, de ese poder que aunque es un número 4 y todavía necesitamos llegar al 10 porque la numerología del tarot va del 1 al 10, esta carta te está invitando a recobrar ese poder, a retomar que tú también lo tienes, que aunque tú lo veas y te molestes del otro, tú eres esto también. La número 14, en cambio, nos invita a trabajar una herida del pasado. Esta carta no es casual que venga después de la carta del arcano sin nombre. Si tú te fijas en las miradas del tarot de Marsella, esta carta viene a equilibrar. Ya nos está hablando de la dualidad del ser humano y nos está invitando a revisar toda la parte de sombra y equilibrarnos. ¿Qué quiere decir equilibrarnos? Entender que yo no soy la buena, que yo soy las dos y que dentro de mí te habita ese ángel y ese demonio también. Y nos invita a que tú, a través de la mirada que haces hacia tu sistema, puedes aprender a trabajar la dualidad, a no querer juzgar uno para ser el otro. Así que esta carta siempre que sale nos invita a trascender esa dualidad, a trabajar tu parte emocional, fíjate en el agua que hay aquí, en los 4. Nos vamos a ir a los 5. ¿Qué son los 5? Aquí volvemos a ver un arquetipo del padre, igual que la papisa simboliza ese arquetipo de mamá. Aquí el papa nos está mostrando ese arquetipo también del padre. Pero fíjate que también nos sigue hablando de una dualidad, de la dualidad
esa parte espiritual y esa parte humana. Fíjate que de este Papa, en las manos, se nos muestra esa dualidad. Tenemos la mano de color azul cielo que simboliza esa parte espiritual, esa parte de amor y la parte humana del ego, porque al final el ego es el ser humano, nos vamos a tener ego hasta que nos moramos. Y aquí tenemos al Papa, sí que nos habla desde él, su palabra, es una palabra que viene desde ese ser espiritual y tenemos aquí dos personitas, por lo que en la lectura, como es una lectura sistémica, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a ir a buscar los diferentes personas que simboliza cada carta. Igual que en una constelación familiar van a representar a cada persona una, o sea, a cada representante una persona de las que están ahí. Aquí, cuando sacamos el conflicto, cuál es la raíz, cuál es la causa de mi problema, que mañana te explicaré cómo preguntar, aquí vamos a ver que hay dos personitas, pero papá no las mira, mira hacia el otro lado, pero el papá le da la espalda a algo. Es una energía de alguien también muy sabio, no tiene por qué ser el papa, siempre el padre siempre, pero sí que puede simbolizar esa figura, ese abuelo, esa figura más masculina, sabia que ha estado en la familia. Y fijaros aquí qué relación no tiene la carta número 5 con la carta número 15. El 15 es el diablo. Y aquí nos habla como de un papa santificado. Pero aquí volvemos a ver en el tarot la dualidad, lo de arriba y lo de abajo, la luz y la sombra, lo bueno y lo malo, ¿sí? Pero no tengas miedo cuando surja esta carta porque no tiene nada que ver con todo lo malo. Este diablo también nos vuelve a hablar de esa historia familiar. Esta carta se asocia siempre a esa parte de hay cosas que me atan, pueden ser personas falsas, pues hay las drogas, el alcohol, todo lo que son deudas, cosas así pueden atarnos, ¿no? Un contrato, ¿no? La firma de un contrato. Yo aquí tenemos que ver que hay tres seres. No hay uno, hay tres, pero hay más de tres. ¿Por qué? Porque dentro del diablo hay más caras. Esto quiere decir que dentro de este cuerpecito habitan historias transgeneracionales. ¿Qué quiere decir? A veces vivimos una vida que realmente no es del todo nuestra. Repetimos historias del pasado para que ese dolor salga y para que sea visto. Eso es lo que nos está pidiendo esta carta. Cuando hay unas personas que se están perdiendo, de hecho, las personas que se suelen perder en este mundo terrenal suelen ser personas muy espirituales. Fíjate este color cielo de que es su cuerpo. Es una persona súper espiritual, pero que actúa, fíjate en sus brazos, desde el ser humano, desde esa parte del ego. Em, Lleva un basto en sus manos, por lo que es un ser visceral, esa parte de vitalidad está dentro de ella. Pues eso es una carta que también nos invita a revisar qué es lo que nos lleva atando, pero no en esta generación, sino en muchas anteriores. Aquí volvemos a ver esa parte dual, el 5 y el 15. ¿Y qué quieren decir el 5 y el 15? Fijaros que en la numerología estamos a la mitad del camino. Esto es una nueva, es este momento vital en la vida donde empiezas, tú venías de estar en esta carta del emperador, que ahora no la encuentro aquí, pero tú venías de estar en esta carta del emperador, segura, desde el poder, y hostia, ¿te has dado cuenta que la vida es de otra manera? Los cinco vienen a rompernos, por eso a veces es nuevas comunicaciones, que esta carta entra, ¿no? Es una persona que me ha hecho ver la vida de forma diferente, una nueva tentación, ¿no? Que se me aparece y me hace ver la vida de forma diferente. ¿Qué me hace? Es de salir de mi zona de confort, el 4 la estabilidad, ¿no? Esa zona de confort. ¿Para qué? ¿Para qué nos vienen esos momentos de, es que me ha pasado algo, ¿no? Que me ha cambiado la manera de ver la vida? Para que empecemos a tomar decisiones como, o vuelve a ver la dualidad, ¿eh? Una decisión y otra. Seres duales. Esto quiero que te quede clarísimo. ¿Para qué viene una tentación? Para que yo pueda observar desde dónde decido. ¿Qué decido? ¿En base al miedo o en base al amor? Decidir en base al miedo, en base al amor, es importante entenderlo, porque confundimos el amor romántico o el amor de las pelis, que habla del sacrificio, de yo estoy a tu lado, de todo esto. Sacrificio no es igual a amor. Sacrificio es igual a miedo, ¿sí? Entonces, el amor a veces puede ser te amo, pero no decido estar contigo porque
no me estoy amando a través de ti. Y como tú no me estás tratando de la manera en la que yo recibo ese amor y lo vivo, no me estoy amando yo, estoy dejando que me maltrates, eso no es amor, eso es sacrificio. Y ahí un acto de amor puede ser, te amo, entiendo tu situación, pero no decido estar a tu lado. Eso es una decisión poderosa. Eso muchas veces el tomar decisiones basadas en el poder no es sumisión o dejar ir. Mucha gente lo asocia a la sumisión. Dejo ir porque todo parte de mí, esto es mi culpa. No, aquí la culpa no existe. Una decisión poderosa es entender que el otro no tiene nada que ver y que yo soy la que estoy generando y me estoy sosteniendo en este entorno. Por eso la carta del enamorado nos habla de entra en relación con lo que te guste, toma decisiones poderosas, no basadas más en el miedo. ¿Y sabes qué pasa cuando tomas decisiones basadas en el poder y no en el miedo? Que hay estructuras que se caen mentales, hay estructuras que se caen, relaciones, trabajos, amistades, y eso es lo que a ti te da más miedo. Y por eso no actúas en base a tu poder, y por eso tú sigues aguantando esta torre, aunque te esté costando la misma vida y tu salud, para no, para no experimentar ese miedo, para no transitar ese miedo. Estas dos cartas son súper importantes. La torre para nada es una carta mala, es una carta de miedo. Hay torres que son necesarias que se caigan para que tú puedas experimentarte de otra manera, para que tú puedas reconocer dentro de ti el amor que eres. Y justo después de estas cartas, no es casual que llegue la carta número 7 y 17, que son los niños. Estos dos niños del tarot, aquí hay que revisar esos niños internos, hay que vivir cómo se vivió, pero fíjate qué curiosas estas cartas. La 7 es un guerrero que va todo lleno de armaduras. Revisamos aquí también las ideas y las creencias de nuestra historia familiar porque la llevamos cargando en nuestros hombros. Pero fíjate cómo este guerrero, aunque viene de la carta número 6, aquí hay una duda, hay una dualidad. Este guerrero va cargado, va con una armadura, pero esta carta, en cambio, nos habla de verme yo desnuda, sin armaduras. Los dos necesitan encontrar su sitio en el mundo. Estas cartas nos hablan de que aquí no encontré mi sitio, no me sentí reconocida, no sentí que se me valoraba como a lo mejor yo soy. Necesito hacer lo que se espera que de mí para que me quieran, porque recuerda, esto lo vamos a estudiar en la formación de tarot y lo vas a trabajar en ti, las órdenes del amor, porque todo ser humano necesita pertenecer, necesita sentirse que pertenece a su familia y vas a hacer lo que sea, para que te miren y para que te acepten. Y realmente este niño, el 7 que todavía es de las primeras cartas, necesita conquistar afuera. Ese es el momento en el que necesitamos esa conquista externa. Eh, que creemos que algo, que un curso, que una pareja, que un trabajo, que cualquier cosa me va a completar. Y desde ahí generarás más necesidad. Si tú quieres una pareja, no la puedes necesitar. Si tú quieres hacer una formación, no tienes que necesitar esa formación para estar bien, porque si no, nada va a llenarte. Nada, vas a seguir encontrando vacíos, teniendo dudas. Por eso, cuando se recorre todo el tarot y llegamos a la carta de la estrella ya entiende que nada externo a ella la define y por eso necesita ver quién es. Necesita vaciarse de sus ideas, todo lo que ha aprendido para verse, para ver quién es, porque dentro de ella sigue habiendo otra cara. Dentro de ella sigue viviendo cosas que todavía no la definen. Sigue teniendo historias transgeneracionales que trabajar. La asocian a la suerte, pero la suerte se da cuando tú empiezas a recordar ese poder que te habita, cuando sabes que no necesitas una armadura, que no hay una casa que te defina, que la casa no te define, que tú ya eres esa que te crees con la casa, ya lo eres ahora sin la casa. Es un ejemplo. Estas dos cartas son maravillosas porque justo esos niños que tienen que empezar a transitar. Pues fíjate, lo primero que tiene que transitar al final cada ser humano es la historia de mi mamá y la historia de mi papá, porque de ellos venimos y de ellos aprendemos. Y por eso es justo que después del 7 venga el 8 y el 18. Aquí esta energía femenina, porque
Aparte de mamá y papá, necesitamos transitar nuestra parte femenina y nuestra parte masculina. Pero sí que aquí en la Carta de la Justicia nos va a hablar de que hay unos ideales muy firmes, muy exigentes. La justicia es exigencia, no es rígida. Entonces de eso nos va a hablar la carta. Esta carta todavía, el 8 está buscando afuera ese equilibrio, cuando el primer equilibrio donde se le tiene que dar es adentro. ¿Y cómo lo simboliza esta carta? A veces exigimos afuera cuando yo eso que exijo no lo tengo solventado. Esta carta te está diciendo, fíjate cómo busca en la balanza ese equilibrio y lo exige ese equilibrio afuera, pero ella tiene el collar desequilibrado, tiene el pelo de cada lado de una manera, simboliza que ella exige afuera algo que no se da. Lo primero es darte lo que tú mereces. Este sería el mensaje de esta carta. Y ir a buscar también en esas historias qué es lo que no fue justo, qué es lo que no está equilibrado dentro de ti, que tú lo puedes ver afuera, pero tienes que ir adentro a verlo primero, porque si no, no lo puedes exigir afuera. Y la carta de la luna, al igual que la del sol, en la luna es el arquetipo femenino, simboliza nuestra parte femenina, simboliza tu mamá o las mujeres incluso de tu linaje, esas mujeres, cómo se han vivido las historias ahí. Esta carta nos ayuda a indagar dentro de ahí, de cómo ese arquetipo femenino ha vivido y ha transitado eso que tú quieres preguntar. Y después nos adentramos a el 9. Después del 8 el 9, la parte más masculina, la parte de decir, esa parte de papá, del arquetipo del hombre, cómo han sido los hombres en tu sistema, porque de ahí vas a ver cómo son los hombres, vas a creer que los hombres son de una determinada manera y en base a esa idea vas a ver a los hombres. En tu vida, fuera de tu vida, posiblemente veas que son muy buenos, ay, fíjate aquella qué suerte tiene, pero a mí siempre me tocan los malos, porque qué ideas tienes, que has vivido, que has experimentado que te lleva a verte desde ahí. La carta del ermitaño es una de las cartas más mágicas para mí del tarot, igual que la templanza, porque esta carta te dice, está en un suelo amarillo, con lo que ya no está hablando que está transitando ideas, está transitando creencias, está mirando para atrás, está yendo al pasado, porque nos dice antes de llegar al 10, que es el cierre de un ciclo, necesito revisar el pasado y tener trabajado ese pasado. Él tiene en su mano, también nos sigue hablando de las manos, fijaros, azul y color carne. Tiene un palo rojo, con lo que este palo es activo, se mueve, ¿no? Entonces nos está hablando de que todo lo que le moleste del pasado tiene esta varita para apartarla. Y poner ego, pero hay poner ego, poner luz desde el ego, desde esta mano de color carne, ¿eh? Y nos habla del momento presente, esto que asocian a la lentitud, al momento antes del nacimiento. Así que esta carta te invita a transitar tu proyecto y sentido, tus antepasados. Él busca una transformación porque lleva un color verde su vestido, pero sabe que necesita ir hacia atrás para evolucionar de una forma más libre, más liviana. Necesitamos tener ese pasado limpio para poder experimentar la luz. Y esto es a veces un tránsito. Es ese tránsito de ese rey león cruzando el desierto, ¿no? Esas noches oscuras del alma. Y aquí te vengo a decir, no tengas prisa en tu crecimiento, en tu autoconocimiento. No entres en lucha cuando en la experiencia, en el presente, que es el único momento que existe, se da un problema, se da una situación, y te hablo de problemas y mis alumnas en la tribu saben que yo me abro de un canal. Yo hay situaciones muy heavies que se han vivido, que las he compartido y es muy difícil poder poner amor en una situación de muerte, en una situación de asesinato, en una situación de robos, en una situación, la que sea, porque el querer dejar de ser víctima, el querer de ver la vida desde ahí, te hace que puedas liberarte y que no quieras posicionarte en una de las dualidades, que es la víctima, en la que cojas esa responsabilidad y puedas transitar y dejar ir esa historia, porque si no te va a estar haciendo daño toda la vida. Entonces, este ermitaño nos habla de ese proceso que a veces no es nada fácil y que es lento. No es algo que tú dices, venga, vamos a hacer un cambio de, voy a empezar a cambiar y en un año ya estoy nueva, ya no voy a tener problemas, mis relaciones van a ser súper guays. Posiblemente hayas hecho un cambio,
pero hay que soltar el resultado porque es un entrenamiento y esto no es hago esto y cambio y luego sigo igual. No, esto es un proceso de vida, una decisión vital que te va a llevar a vivir la vida desde el presente sin tener que ir al futuro y sin estar compadeciéndote por el pasado. Porque estamos cansados ya de esto. Y realmente esto, o sea, el aprender a vivir de forma diferente, esto es lo que nos marca el tarot, nos lo muestra el camino. ¿Qué vamos a ver en la número 10 y en la número 11? Estamos llegando al final de un ciclo. Aquí nos estaría diciendo, fíjate, para poder transitar un cambio, para poder cerrar un ciclo, la rueda de la fortuna, nos dice que necesitamos, fíjate, aquí está nuestro espíritu, aquí está nuestra alma, esperando. ¿A qué? A que nuestra parte humana, ese ego, esas decisiones que haces, esas acciones que tienes al cabo del día y esos pensamientos dejen de estar en bucle. ¿Qué pasa? Que yo veo una experiencia, viene una persona que me hace daño, hay una emoción, hay rabia, hay tristeza, hay frustración, llega el pensamiento, ay, qué dura es la vida es súper mal, la gente es mala. Vuelvo a ver esa experiencia, vuelvo a reafirmar la emoción y vuelvo al pensamiento. Y así estoy todo el día. Y esos pensamientos dentro de mí generan emociones de supervivencia y bajan totalmente mi energía, dejándome muchas veces por el suelo. Es que no tengo energía de hacer nada, es que aquella me quitó la energía. No, tú le diste el poder a aquella para que bajara tu energía. ¿Qué nos está mostrando la carta número 20? Piensa que la carta número 20 ya viene de la estrella, la luna, el sol y el juicio. Aquí te está diciendo que tienes un llamado, hay un llamado a salir de la dualidad humana, de las historias de mamá y de papá. Todo el rato estamos viendo la vida a través de cómo nos la enseñaron ellos, aunque no estuvieran. Da igual, eso también te enseñó algo. Te está diciendo que salgas de la tumba amarilla de tus pensamientos. Fíjate cómo el tarot aquí nos está mostrando que todo cambio está en la mente y puedas albergar ese ser espiritual que eres. Que entiendas que en el humano hay dualidad, pero que el cambio está en el medio, en salir y poder ver esa experiencia desde tu alma, desde tu amor. Y ese, sé que a veces esto es complicado y por eso en la tribu, tanto las prácticas como el proceso de cambio que tú experimentas con nosotros es hasta que tú lo hagas y hasta que tú te canses de estar con nosotras, porque todo cambio no se basa en 3 meses o en 4 meses o en un año. Yo no lo sé, pero sí he visto cambios profundos en mis alumnas a través del tiempo, a través de experimentar, a través de aprender a tomar decisiones poderosas y a aprender realmente como la carta del mundo, que nada externo a nosotros, ahora la he perdido, nada externo a nosotros tiene el poder de completarnos. Ni una casa, ni un novio, ni un sueldo más grande, ni nada. Nada externo a nosotros, del mundo, tiene el poder de hacernos daño. Porque cuando tú sabes quién eres, este es el camino. Cuando tú sabes quién eres, no hay nada externo. Todo es lo que se vive aquí dentro, viendo los elementos que hay. Todo en sí esto es la vida. Y cuando tú aprendes a vivir en presente, a gestionar esas emociones densas que vas a tener hasta que te mueras porque eres humana, y a elevar tu vórtex de manifestación, que está simbolizado en la carta del mundo, este es de aquí donde no vas a necesitar. Todo se va a dar. Por eso la formación tiene un punto de llegar a esto, de llegar aquí, de no saber quién éramos, de ir por la vida como pollo sin cabeza, a entender que este es el camino que nos muestra el tarot, que no necesito nada. Y si no necesito nada, es porque he recordado que yo ya lo tengo todo. Por eso ahora, en este momento, quiero hacerte un ejercicio. Quiero que te hagas dos listas de qué es, cómo crees que estarías tú, ¿no? ¿Cómo crees que estás ahora, en este momento? ¿Qué crees que te falta? ¿Cómo te sientes cuando te falta esto? Y
¿cómo estarías tú cuando tuvieras aquello que tú quieres, ¿no? Que tú crees que no tienes? Porque todo también es una idea. Si tú crees que no lo tienes, no va a poder estar o te va a costar muchísimo. Son aquellas personas que todo lo hacen a base de lucha y de sufrimiento y todo eso el cuerpo se lo lleva. La vida no es sufrimiento, no es lucha. Quiero que me pongas en una lista, te lo pongas para ti porque es un trabajo interno para ti. ¿Qué es eso que tú crees, ¿no? Que te falta y qué te hace sentir eso que te falta? ¿Qué emociones hay? Fíjate, las emociones en el cuadro de David Hawkins te las he puesto para que entiendas que si sientes rabia, si sientes vergüenza, ese es el nivel tuyo de calibración. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que tu vibración no está así. Tu vibración está aquí. ¿Y sabes dónde se centra? En tus primeros centros de energía, aquí, en tus primeros tres chakras. No pasa del corazón. ¿Por qué? Porque cuando vivimos emociones en la mente complicadas, hay emociones que vienen a un pensamiento de tristeza. ¡Pum! Se suelta de la mente no te sabría decir si son neuronas, que van y bajan totalmente tu sistema y bajan tu energía. Y ahí, desde ahí, no se puede manifestar más que en esta vibración. Necesitamos elevar nuestra energía. Mañana te voy a enseñar. Necesitamos elevar quién somos. Y esto se hace a medida que se practica. Por eso quiero que experimentes lo que crees que sientes cuando no tienes algo y qué sentirías si eso ya lo tuvieras. Vamos a experimentar estas dos. Quiero que te saques una carta de todas estas. Incluso si no las tienes, yo te las voy a pasar ahora. Si las tienes en el móvil, pues vas haciendo así y te paras en una. Si no te las que puedes imprimir, no pasa nada. O incluso la visualizas. Quiero que te saques una carta en el ejercicio de ¿por qué creo que me falta esto? Me saco una carta y mírala, obsérvala. ¿Qué te quiere decir? Y cuando te pongas la otra, la otra emoción es ¿qué siento yo cuando ya creo que tengo esto? ¿Qué necesito integrar para llegar aquí? Sácate otra carta y a ver qué te quiere decir. Si las quieres compartir por el grupo, pues va a estar súper bien. Y nos vemos mañana en el ejercicio para aprender realmente a preguntar a las cartas. Sé que te he dado simbolismos. Estás aquí porque te gusta el tarot. Te he dado simbolismos pequeños porque sabes que tú sabes qué quiere decir cada carta. No hace falta que te lo diga nadie. Si tú realmente miras la carta, no hace falta que te la expliquen. Además, el emperador un día lo puede ver de una manera y otro día lo puedes ver de otra diferente. Y las dos son válidas. Y no dejes que nadie te diga que lo que tú crees no es verdad, porque no es real. Si tú te viene esa información, es porque es válida. No desconfíes más de ti, no le des poder a más gente que no lo tienen, que realmente eres tú quien tiene el poder de ti. Así que nos vemos mañana en la clase de cómo llegar a entender o a preguntarle al tarot.